Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a ver todos los temas relacionados con grasas y aceites en el tema llamado lípidos. Manufactura de grasas y aceites. Tanto los aceites que son obtenidos de grasas animales como los aceites que son obtenidos de grasas vegetales va a tener principios muy parecidos dentro de lo que es su manufactura. El primero va a ser la limpieza. Independientemente de si tomamos olivas, ¿verdad? Para hacer aceite de oliva o aceitunas, que le llamamos, o tomamos maíz o girasol o palma africana, o si tomamos para extraer aceite de un cerdo o para extraer aceite de cualquier otro animal, ¿verdad? De un pescado, siempre lo primero que vamos a hacer es la limpieza, ¿verdad? Que es un proceso pues obviamente fundamental. Segundo, la trituración, que es un proceso de venir y tomar la muestra, el tejido, ya sea vegetal o animal, y triturarlo en cantidades, en tamaños más pequeños para aumentar el área superficial. Y una vez que aumentamos el área superficial, logramos propiamente eso, ¿verdad? Al momento de que hay más área superficial, la extracción puede ser mayor. Y de último vamos a hacer la extracción. La extracción se puede hacer ya sea por prensado, en el caso de los vegetales se hace por prensado, ya sea agarrando una máquina que los prense lo suficientemente fuerte para extraer ese aceite, o si no, también se puede hacer utilizando disolventes que logran solubilizar los aceites, como por ejemplo sería el hexano, ¿verdad? Utilizando un disolvente que empieza a solubilizar los aceites, a extraerlos, y una vez que extrajimos esos aceites, simplemente por destilación removemos el disolvente. Entonces esa es otra forma de extracción. En el caso de otros aceites, como por ejemplo las grasas que se obtienen del cerdo, se puede utilizar procedimientos térmicos. ¿Qué quiere decir un procedimiento térmico? Tomar el tejido animal, someterlo a temperaturas altas propiamente para que este se vuelva líquido, y una vez que ya está líquido, ahora sí venir, prensar y obtener el aceite, ¿verdad? Cuando este aceite obviamente se va a empezar a volver sólido, este aceite va a empezar más bien se va a empezar a enfriar, se va a empezar a volver sólido. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el utilizar temperaturas tan altas puede hacer, más adelante lo vamos a ver, que se favorezcan reacciones propiamente reacciones de formación de rancidez hidrolítica. Una vez que ya obtuvimos el aceite, ¿verdad? Ya aquí, después de que se hagan estos tres pasos, ya obtuvimos el aceite. Pero ese aceite no está listo para el consumo. Primero tenemos que hacer cada una de estas 5 fases que están aquí. La primera es desgomado. ¿Qué es el desgomado? Remoción de grasas, remoción de fosfolípidos, remoción de grasas no, más bien remoción de ceras, remoción de fosfolípidos y todas aquellas cosas que logremos solubilizar en agua. Ya vimos anteriormente que si un aceite tiene grandes cantidades de ceras puede volverse turbio. ¿Cómo hacemos para quitar esa turbidez? Utilizamos agua para lograr solubilizar esas ceras, para lograr solubilizar todos esos compuestos que nos van a dar nosotros esa turbidez, y utilizando agua, ¿verdad? Simplemente lo solubilizamos en el agua, y después que se separan las dos fases, agua y aceite, se supone que en la fase de agua ya van todas esas ceras, ya van todos esos compuestos. Entonces esa primera parte con la que logramos remover todo lo que son ceras, con las que logramos remover todo lo que son inclusive proteínas, carbohidratos y otros grupos fosfáticos, inclusive que podrían venir en este aceite, esa remoción es lo que le llamamos desgomado. Posteriormente a neutralización. La neutralización es simplemente la eliminación de ácidos grasos libres a través que ha quedado después de que el desgomado se haya dado. Esta neutralización simplemente es una saponificación con hidróxido de sodio entre el 10 y el 15%, que es una cantidad lo suficientemente importante para que se dé la remoción de los ácidos grasos que se encuentren libres, ¿verdad? Es una cantidad como ideal para no simplemente venir y saponificar todos los triglicéridos, sino simplemente quitar esos ácidos grasos que estén libres. Esa neutralización se efectúa puede ser en forma continua, ¿verdad? Calentando simplemente por ahí los 60 o 70 grados. Adicionalmente, después vamos a tener una decoloración, que son simplemente procedimientos de absorción sobre un compuesto que sea un buen absorbente, como por ejemplo las tierras de diatomea, las bentonitas, las arcillas neutras, el carbón activado, ¿verdad? Simplemente vamos a hacer pasar el aceite por este tipo de
de tierras, ¿verdad? Por este tipo de compuestos, para que por medio de absorción, ¿verdad? Absorción con D de dedo, para por medio de absorción lograr remover todos estos compuestos que confieren color, que pueden ser la clorofila, ¿verdad? Que en algunas veces se remueve, por ejemplo, en el caso de los aceites de oliva, que les llamamos aceites de olivas extra virgen, eso no se remueve, ¿verdad? Ahí queda el colorcillo verde propiamente de las clorofilas, o venir y remover compuestos como por ejemplo tipo carotenos, inclusive en el aceite de maíz, que podrían venir, ¿verdad? Propiamente de los carotenos que vienen en el maíz. Esta decoloración se hace y a veces no se hace, pero todos estos carotenos, ¿verdad? Todos estos compuestos del tipo clorofila, todos esos compuestos del tipo pigmentos se decoloran de la misma forma, utilizando procesos de absorción. Posteriormente, la desodorización, que es simplemente calentar a temperaturas bastante altas, 230, 260, cuidando siempre de no tener oxígeno. Si calentamos hasta esas temperaturas con oxígeno de por medio, vamos a favorecer la rancidez oxidativa, ¿verdad? Y echamos a perder la grasa. Entonces, simplemente, ¿para qué vamos a calentar tanto? Para que todos aquellos compuestos que son volátiles y capaces de conferir olor se evaporen. Y una vez que se evaporen, utilizando una corriente que no sea de aire, sino que utilizando una corriente a alta, o sea, una corriente lo suficiente que ojalá no sea oxígeno o que no contenga oxígeno, más bien vamos a lograr quitar todos estos compuestos que confieren color. Además, otra cosa muy importante es el uso de, por ejemplo, de compuestos como el ácido cítrico o agentes secuestradores, para evitar que, si existen por ahí pequeños átomos tipo cobre, tipo hierro, que puedan venir y funcionar como catalizadores en las reacciones de rancidez oxidativa, estos se puedan capturar y no se nos forme rancidez dentro de lo que es el proceso de desodorización. Y al final, hibernación, que es simplemente tomar el aceite, someterlo a temperaturas bajas para ver si se pone turbio o no se pone turbio. Si se pone turbio, obviamente no es un aceite que se puede vender, ¿verdad? Puede procesarse, pero si no se pone turbio, quiere decir que logramos quitarle todos esos compuestos que pueden darle turbidez, y es un aceite que se encuentra listo para el anaquel. Entonces, todos estos siguientes 5 pasos que se dan aquí son pasos que los podemos conocer como pasos de manufactura de grasa de aceites, y son los pasos que tenemos que seguir para poder llevar una grasa o un aceite al anaquel. En cuanto a la hidrogenación de los ácidos grasos, lo que se busca es tomar cada una de las cadenas de ácidos grasos que tengan dobles ligaduras, como estas que vemos aquí, y utilizar un sistema o utilizar propiamente un mecanismo por el cual se añada hidrógeno, reduciendo a estos que se encuentran aquí. Este doble enlace, al momento en que se añade hidrógeno, va a dejar de existir y por lo tanto vamos a saturar la grasa que tenemos previamente insaturada. Con eso lo que se busca es tener grasas con mayor punto de fusión o con propiedades funcionales que sean diferentes a las grasas de las que promueven o de las que provienen, más bien. Entonces vamos a pasar de un ácido graso que va a generalmente ser líquido e insaturado a un ácido graso saturado que va a estar constituido por una grasa sólida. Eso es algo que ocurre, que vemos en esta imagen de aquí abajo. Utilizamos un aceite vegetal que a través de la hidrogenación se obtienen grasas vegetales, o que también se conocen como shortenings, o también vamos a tener margarinas también que vamos a utilizar como grasas sólidas que son previamente hidrogenadas o que provienen de aceites. Algunas características o algunas cosas que nos tenemos que acordar para estos ácidos, para esta hidrogenación de los ácidos grasos, es que por lo general esta reacción va a utilizar un catalizador. Es una reacción que necesita un catalizador precisamente para aumentar la velocidad y por ende el rendimiento de este tipo de reacciones. Por lo general, el catalizador que se utiliza es el níquel. Trabajar con catalizadores es bastante difícil, entonces se va a utilizar sistemas por lotes. No va a ser un sistema continuo de grasa agregada, sino que va a ser diferentes lotes que se van a seguir utilizando. La temperatura es muy importante, va a ir más o menos por ahí de los 120 a los 220 grados. Se va a utilizar un sistema trifásico. ¿Qué quiere decir eso? Que está constituido por 3 fases, una líquida, una sólida y una gas.
¿Cuál es la líquida? El aceite propiamente, ¿verdad? Que vamos a hidrogenar. ¿Cuál es la sólida? El níquel, que es propiamente el catalizador. ¿Y cuál es el gas? El hidrógeno. Entonces, como vamos a tener un sistema trifásico, que son 3 fases, ¿verdad? Una sólida, una líquida y una gas, ellas tienen que estar juntas, o sea, tienen que estar propiamente lo más homogéneas posibles para que la reacción se pueda dar. Entonces se requiere de una agitación bastante importante, porque si no se agita, obviamente el níquel se va a ir al fondo, el hidrógeno se va a ir a la superficie y en el medio va a quedar la fase líquida, que va a ser el aceite. Además, bueno, al final se utiliza para remover el níquel, vamos a utilizar un filtro, ¿verdad? Simplemente, como todo catalizador, puede volverse a utilizar, ya sea que esté en buen estado o que no esté en un buen estado. Por aquello que se haya contaminado, obviamente se utilizaría un níquel nuevo. Este níquel se puede contaminar o se puede envenenar más bien con amoníaco, con monóxido de carbono, con dióxido de carbono, y de ahí nace la importancia de que estos gases no se encuentren dentro del medio de la reacción. Además, no debe haber agua, porque si nosotros tenemos agua dentro de esta reacción, se puede dar un tipo de rancidez o se puede dar un tipo de reacción que es que correspondería propiamente a una rancidez hidrolítica, o sea, se puede dar una hidrólisis de estos ácidos grasos que podemos tener hidrogenando. Además del níquel, podríamos utilizar otros catalizadores como los catalizadores de platino, de rodio, de paladio. Sin embargo, estos son muy caros y se ha comprobado que con el níquel se obtienen buenos resultados en el momento de la hidrogenación. Y otra cosa que es muy importante es que dentro de la reacción de hidrogenación se puede dar una competencia por otras reacciones, como por ejemplo las reacciones de isomerización, ya sea geométrica o isomerización posicional. ¿Cuál sería la isomerización geométrica? Simplemente venir y empezar a cambiar de lugar los ácidos grasos, pasarlos más bien de cis a pasarlos, no es cambiarlos de lugar, cambiarlos de forma cis a la forma trans o viceversa. O simplemente lo que se llama la isomerización posicional, ahí sí vamos a cambiar de lugar, ya sea un doble enlace que se encuentra en la posición 3 respecto al carbono terminal, ¿verdad? A la cadena del ácido graso, que se encuentra en la 3, podría pasar a la 4, podría pasar a la 5, y obviamente esa no es la reacción que andamos buscando. No es un cambio de lugar o una isomerización posicional del enlace doble del ácido graso insaturado. Lo que andaríamos buscando en ese caso sería eliminar ese doble enlace, no simplemente cambiarlo de lugar. Entonces, todos esos factores son muy importantes de considerar en el momento en que vamos a hacer una hidrogenación, porque es una de las formas de manipularla o de formas de tratar los ácidos grasos más importantes, con el cual vamos a obtener productos de mayor funcionalidad o que van a ser productos que se van a poder utilizar en otros productos ya terminados que requieren de esas características. Otra que tenemos es la interesterificación. Entonces, como podemos ver aquí inicialmente, la interesterificación sería simplemente mover de lugar todos esos ácidos grasos respecto a la posición que están utilizando o que están ocupando en la molécula del glicerol. Entonces, como podemos ver aquí, esta imagen es una imagen que nos ayuda mucho a entender eso. Aquí vamos a tener un glicerol que va a estar unido a 3 ácidos grasos completamente completamente saturados, o sea que tienen 0 insaturaciones, de 16 carbonos cada uno. Entonces, estos va a reaccionar con otro glicerol, en el cual vamos a tener una de 18 carbonos con una insaturación, otra igual y otra igual, que a través de utilizar agua vamos a provocar una hidrólisis. Se podría utilizar agua, ¿verdad?, para provocar una hidrólisis, o otra opción que también se podría utilizar serían opciones enzimáticas, pero aquí el ejemplo aparece con agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Romper por medio de una reacción de hidrólisis estos enlaces que voy a poner aquí en verde, en azul. Entonces, en el momento en que logramos romper, vamos a obtener todos estos ácidos grasos libres. Los 18 con una insaturación que ya quedaron libres, y por otro lado los 16 con 0 insaturaciones que ya quedaron libres, y por supuesto 2 moléculas de glicerol, que aquí obviamente para poder simplificar le están poniendo solamente una. Propiamente después quitamos el agua, vean que aquí estamos añadiendo agua, aquí más bien la estamos quitando.
Y por una reacción contra la hidrólisis, que sería la esterificación, volvemos a crear esos enlaces, pero ahora en diferente forma, o en diferente acomodo. Entonces vamos a pasar de grasas, como las que tenemos aquí arriba, que tiene propiedades funcionales diferentes, ¿verdad? O que no son las que estamos deseando en el producto final, a pasar a nuevas formas de grasa o nuevas formas de ácidos grasos que por supuesto van a tener propiedades funcionales, ya sea punto de fusión, ya sea propiedades de untabilidad, de plasticidad, propiedades que van a ser propias o que se van a buscar en la industria completamente diferentes a las de la materia prima de partida. Entonces veamos aquí que obviamente tenemos grasas con un nuevo acomodo, que son las que andamos buscando. ¿Qué es lo que buscamos con la interesterificación? Algunas de las alguna de las o un uso que se le podría dar a la interesterificación sería buscar grasas sin trans, ¿verdad? Si tenemos algunos ácidos grasos que tienen grasas trans, que ya vimos anteriormente por qué no se buscan dentro de lo que es la formulación de los productos alimenticios, aquí vamos a lograr quitar esas grasas trans y también vamos a poder, obviamente, como se dijo anteriormente, mejorar estas propiedades de plasticidad, de untabilidad, de punto de fusión, mejorar inclusive propiedades de cristalización, que sean grasas que no se cristalicen de una forma o que no formen grasas que se vayan a cristalizar de alguna forma y que nos vayan a poder dar defectos más bien en los productos terminados. Entonces mejorar todas esas propiedades. Además, podemos ver que cuando nosotros empezamos a romper todos esos enlaces y los podemos volver a unir por medio de una reacción de esterificación, que sería esta reacción de aquí abajo, esta es una de las posibles combinaciones, esta es otra, pero nosotros vamos a tener otra gran cantidad de posibles combinaciones, ¿verdad? Porque imagínense toda la cantidad de combinaciones que podemos tener cuando nosotros volvemos a poder utilizar esta grasa. Inclusive podríamos volver a obtener combinaciones al momento de empezar a pegar, vamos a ponerlo aquí en color rojo, al momento de empezar a pegar estos nuevamente de aquí, puede que empecemos a pegarlos y ya sea que se me peguen todos, ¿verdad? De la misma forma, estos primeros tres, entonces volveríamos al producto inicial. Entonces puede que se me peguen o que más bien se me enlacen de esta forma, todos volviendo al producto inicial, o que sea uno 16, 18, 18, o que sea otro 16, 18, 16, o que sea otro 16, 16, 18. Entonces el número de combinaciones que vamos a poder tener es enorme, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que saber jugar con eso. Algunos de los mecanismos de interesterificación de los triglicéridos que se utilizan, el primero se llama acidólisis entre un ácido y un éster, que es simplemente una ruptura con un ácido. El segundo, una alcohólisis entre un alcohol y un éster, y el último sería una transesterificación entre dos ésteres, básicamente, que es el que estamos viendo aquí. Y ya sabemos que podemos utilizarlos ya sea a través de agua o también se podría hacer de forma enzimática. Esperamos que todos estos contenidos relacionados con los lípidos sean de su provecho.